Y para hablar de la crisis hídrica en la zona, en Villa Carlos Paz, en Punilla, en casi todo Córdoba estamos complicados, por lo menos el centro de Córdoba, las Sierras Chicas también están complicadas, distintos valles están complicados con respecto al agua. Ya lo tenemos a Marcelo García, que siempre nos cuenta un poco, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, y que nos cuenta un poco siempre de todos estos temas. La verdad que es un placer volver a convocarlo a Marcelo. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marcelo, bueno, ¿cómo andás? Buenas tardes, un gusto placer. Siempre estar en contacto con ustedes. Un placer. Bueno, Marce, llovió por fin. Sí, por suerte, después de más de 190 días sin lluvias mayores a 15 milímetros en la cuenca, hemos tenido la primera precipitación con montos por arriba de ese valor. Decimos 15 porque así, con un número muy simple, es que consideramos que ahí con ese valor recién empiezan a haber los primeros escurrimientos. Es un orden de magnitud, pero ya durante más de 190 días no tuvimos lluvias que generen escurrimientos. Si uno piensa que el año tiene 365, tuvimos más de la mitad del año sin precipitación, que impacta para cualquier sistema hidrológico. Tener más de la mitad del año sin precipitación obviamente tiene sus consecuencias. Tal cual, qué rara que es esta Argentina, ¿no? Más allá de que es un país muy grande, pero digo, hay sectores que en el litoral que están inundados. Nosotros acá rogando, haciendo la danza a la lluvia para que caigan 4 gotas locas por lo menos. Qué complicado, ¿no? Sí, y yo diría más que Argentina, el mundo está complicado. Con todo esto, el cambio climático, vamos a tener este tipo de situaciones habituales que van a ser los valores extremos van a ser más frecuentes. Vamos a tener extremos de sequía y de inundaciones con mucho más frecuencia. Entonces vamos a pasar de un periodo de déficit a uno de exceso y bueno, todo el tiempo vamos a tener que empezar a trabajar a gestionar con esa meta, ¿no? De mitigar esos extremos y tratar de adaptarnos. Claro, claro, la verdad que va a haber que, bueno, estamos acostumbrados. Por ahí escucho a gente en Carlos Paz que te dice esto es un desastre. A ver, con respecto a lo que es el servicio de agua, ¿no? Y me parece que esto no lo vivimos nunca, lo hemos vivido, yo recuerdo haberlo vivido varias veces, de que han tenido que cortar el agua porque no había agua en los ríos. Sí, lo que sí quizás es, quizás cuando uno compara en la historia, uno dice, bueno, estuvimos en otro momento igual, pero la demanda de ahora es mucho más grande que hace unos años. Entonces, aún cuando uno piense, nosotros mirábamos en los registros y bueno, entre 30 y 50 años hubo una situación similar, había gente, a mí me gusta esto de ciencia ciudadana, con que el conocimiento está en todos lados, que nos llegaba del año 72, después, bueno, nos pasaron varios años con crisis similares, claro, pero la demanda del año 72 no es la misma que ahora. Entonces, ante una situación similar de oferta de la cuenca, con que la cuenca, como vos dijiste, todas las cuencas que nacen del macizo serrano nuestro tuvieron la misma problemática porque el fenómeno de la sequía afectó a toda esa zona. Entonces, ya sea los ríos que van para Altagracia, embalse del Río Tercero está teniendo problemas serios también. Sí. Bueno, nosotros también, o sea, todo esto también nos hace reflexionar a que quizá uno dice, bueno, el río San Antonio está saturado, saquemos del Yuspe, ¿no? El Yuspe está igual están todos bajo la misma crisis, entonces, porque nacen todos en el mismo macizo. Entonces, empezar a pensar que la opción no es muy cercana, sino que por eso hay que empezar a explorar, evaluar futuras acciones. Yo creo que lo que sí no nos tiene que pasar es que con la lluvia de anoche se terminó el problema. No, eso, por favor, que no sea así. Lejos estamos. Porque quizá lo que pasa, un profesor nuestro al cual aprecio mucho, nos decía siempre, la sequía es el fenómeno más adverso y que se olvida más rápido. Claro. Porque ante la primera lluvia la gente se olvida, ya quizá hoy ya hay muchos que ya lo dieron por cerrado el tema. Y quizá el año que viene tenemos la misma problemática, entonces lo que tenemos que hacer es que nos sirva este año como experiencia para planificar y todos, ¿no? Porque esto no es solo una cuestión de Estado. Yo pensaba cómo transmitirle a ustedes, que ustedes siempre me ayudan, la mejor forma de transmitirle, pero pensaba que si Córdoba puede disminuir un 10% el consumo cada habitante, de una ciudad de 2 millones de habitantes, tendríamos agua para darle a 200.000 personas. Claro. Con solo hecho de ahorrar el 10% del agua, que no es nada, ¿no? Yo creo que si nos proponemos todo, lo ahorramos fácilmente ese 10%.
Y Sí, fijémonos sí, que sí, una sí, sí, obra sí. para darle agua a 200.000 personas es una obra muy grande, son 2 veces Carlos Paz. Entonces, como por ahí un pequeño esfuerzo individual genera un gran impacto. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente en esto, en tratar de transmitir eso, que las soluciones a las grandes problemáticas que vamos a tener como sociedad o como comunidad no va a venir solo por una obra o una obra de un iluminado que nos resuelve el problema, sino que vamos a tener que todos involucrarnos y la respuesta a los grandes problemas va a ser la suma de las respuestas individuales. Yo veía que en Carlos Paz y en distintas ciudades, principalmente Carlos Paz, vamos a hablar de Carlos Paz, estamos teniendo alerta roja, cortes de agua. La ciudad de Córdoba, veía la imagen de una persona que limpiaba en la vereda de Tribunales con manguera. Digo, y que en Córdoba dice, no, acá no hay ningún problema, acá, no, sí, como que no. Deberíamos todos entrar en una alerta, por lo menos nosotros roja, bueno, ellos tendrían que estar por lo menos una alerta naranja, de donde no se malgaste el agua. Digo, me parece que también es como ilógico que a 30 kilómetros vos tengas una alerta roja y 30 kilómetros más adelante estén todos living la vida loca con el agua. Sí, un poco lo que está relacionado a esto, que todo lo que tuvo embalse, por las actividades de manejo de embalse que se hicieron, yo me acuerdo muchas veces durante el año de decían, no, están erogando para Córdoba, no saben lo que cuidaron el agua, la gente que yo conozco de la gestión, estuvieron cuidando hasta el litro y eso hace que hoy estemos cerca de los 30 metros de la cota, que está muy por arriba del año pasado y otras situaciones problemáticas. Entonces el manejo de embalse hizo que el nivel del embalse no esté comprometido, pero sí la cuenca de aporte. Pero más allá de que nos definan una alerta, ya empezar a aprender del lugar donde vivimos. O sea, Claro. si yo vivo en una región, tengo que aprender que mi pasto no puede estar verde de mayo a noviembre. Y Claro. cuando llueva se va a recuperar en 2 días, todo se pone verde de nuevo, lo disfrutamos y también disfrutar el encanto de ese paisaje semiárido que también tiene su encanto. Entonces, saber que yo tengo que convivir en el entorno que estoy. Y si tengo plantas que son nativas y bueno, que tienen ciertas características y esas plantas nativas por algo están acá y no poner otra planta que consume mucha más agua. Entonces, me parece que yo estoy convencido ahora que esta experiencia nos tiene que servir para, primero, planificar, después saber que estamos en una situación problemática, porque lo que estamos viendo nosotros es que cada año, lo tenemos que confirmar con otras hipótesis estadísticas ahora, pero hay tendencia de que cada año la temporada de lluvia está empezando más tarde. ¿Qué Claro. significa eso? Que antes, por ahí, capaz que en septiembre, fines de septiembre, ya empezaba a llover, escurrimiento. Ahora cada vez más tarde, y para nosotros eso nos impacta muchísimo, porque nosotros depende, como nuestra cuenca no tiene memoria, o sea, no es que tiene agua cargada para 4 años, no, carga por el tipo de composición que tienen nuestros macizos y todo, carga el agua de lo que nos alcanza para ese año. Entonces, si se demora cuando inicia la temporada de lluvia, eso tiene un impacto directo. Y si la tendencia es que la temporada de lluvia va a empezar más tarde, cada año, o sea, hay una tendencia en eso, es que vamos a tener que empezar a planificar ya teniendo en cuenta que esa problemática puede ser habitual. ¿Y qué obras se pueden hacer, Marcelo? ¿Tenés idea vos más o menos? ¿Se ha planteado alguna forma de empezar a cuidar o por lo menos a tener un reservorio de agua? Yo, la primera obra que siempre pensamos, yo soy ingeniero y me formaron como con obra también, pero Claro. estoy convencido con el tiempo que la primera medida es no estructural. Es que si nosotros estamos casi un 30% de consumo por arriba de lo que es mundial. Si reducimos ese 30%, yo estoy seguro que no hubiéramos tenido que, o la gente que está en la gestión no hubiera tenido que tomar decisiones cortando agua a ciertos barrios. Bien. Bueno, eso es la primera, son medidas no estructurales. Y cuando es estructural hay que repensar esto, porque ¿qué es el primer balance que hacemos nosotros? No, habría que poner un reservorio de aguas arriba. Y bueno, cuando vayamos a buscar fondos para eso, porque eso hay que buscar fondos internacionales, le digamos, bueno, necesitamos hacer un reservorio. Y cuando ellos vean el mapa, van a decir, pero pará, en el ejido urbano donde ustedes viven tienen un reservorio. ¿Y por qué no usan ese? Y claro, la respuesta va a ser no, porque la calidad del agua quizás no es la mejor. Y van a decir, bueno, ¿y cómo me aseguran ustedes que si hacen un reservorio más arriba no se va a sentar población y va a volver a contaminar eso? Claro. Entonces empezar a pensar como el ejido urbano ahora de Carlos Paz llega hasta el dique San Roque. Claro. O sea que el dique, el lago, está dentro de nuestro ejido urbano.
Entonces, por ahí decir, bueno, si necesitamos agua, tenemos agua ahí. O sea, Claro. necesitamos tratamiento, bueno, necesitaremos mejor tratamiento, porque no es lo mismo tomar el agua en Cuesta Blanca que tomarlo del lago. Pero empezar a pensar así, yo creo que hay y cuál puede ser, porque muchos me dicen, bueno, pero sacándole agua al lago es sumarle otro consumo más al lago, pero bueno, si no se lo sacamos al lago, se lo sacamos un poquito más arriba, que también viene al lago, o sea, el agua se la estamos sacando de todas formas al lago. Claro. Entonces, bueno, empezar a pensar así, obviamente las mejores decisiones van a venir de un grupo de opciones y la gente que está en la gestión, que son expertos en ello, tomarán las ventajas y las desventajas de cada uno, pero me parece que tiene que ser una suma de medidas estructurales, o sea, obras y no estructurales. Claro. Y las estructurales tienen que ser no las mismas de siempre, o sea, no un reservorio arriba, nos asentamos al lado, contaminamos, necesitamos tomar agua de más arriba y así nos vamos yendo arriba hasta que lleguemos al Cóndor y ahí no tenemos cómo ir para más arriba. Claro. Entonces, bueno, la idea sería pensar alternativas que no sean las típicas y que sean sostenibles tanto en el tiempo como desde el punto de vista de que las futuras generaciones no se vean afectadas. La base está entonces, para la conclusión que me quedó a mí, la base está en bajar un 30% el consumo excesivo de agua que tenemos. Estamos por arriba de la media normal a nivel mundial, un 30%. Ese 30% solucionaría por lo menos algunos problemas, ¿no? Y también pensar en medidas estructurales, pero porque esta problemática del retardo del inicio de la temporada de lluvia me parece que no va a ser algo que es solo de este año, sino que hay una tendencia. Entonces, ante esa tendencia tenemos que tomar como plan A y plan B, cuando nuestros ríos tengan suficiente cantidad de agua, tomar el agua de mayor calidad de nuestros ríos, como hacemos habitualmente, pero tener plan B en casos de que esa situación no... Claro. El plan B es sacar agua del lago. A ver, o de algún reservorio que ya esté construido. Entonces, digo, ¿por qué vamos a tener que construir otro reservorio si tenemos un reservorio en el ejido urbano? Claro. Entonces, obviamente esto tendrá sus contras, sus cuestiones de costo, porque no es lo mismo el costo de procesar el agua del lago que la de Cuesta Blanca. Hay veces que la de Cuesta Blanca solamente con el mínimo tratamiento ya se convierte en agua potable y la del lago seguro que no. Pero ante la ausencia de agua, el agua del lago pasa a ser muy valiosa y es lo que usa agua Córdoba, o sea, no es agua que nunca se usó para... Entonces empezar a pensar opciones, no digo que esta sea la mejor opción, pero empezar a pensar opciones que no sean solo construir cada vez más arriba y nos vamos más arriba y nos vamos más arriba y seguramente cuando hagamos un reservorio en la zona de donde están cualquiera que planifiquen arriba, la gente lo va a tomar como un lugar turístico hermoso, se van a empezar a poner cabañas y se van a empezar a contaminar el agua, entonces no vamos a tomar más de ese reservorio, vamos a tener que tomar de más arriba y cada vez vamos a ir subiendo hasta que lleguemos al área protegida donde no se puede hacer eso. Entonces, me parece que tiene que ser eso y que lo tomamos como desafío de ver que esto que pasó y con la primera lluvia que no quede en el olvido. Tal cual, tal cual. Marcelo, queremos agradecerte como siempre por enseñarnos tanto. No, gracias. Es un placer. Gracias a vos, Marcelo, por todo. Siempre un gusto hablar con usted. Un placer, amigo, un placer. Gracias por tanta info que nos viene tan bien. Gracias. Abrazo, Marcelo. Ahí está el ingeniero Marcelo García, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, contando un poco de estas problemáticas que tenemos y cómo solucionarlo. Bueno, escucharon, ¿no? Empezar a buscar una opción de sacar agua del lago, de empezar a tratar esa agua. Cuesta más, sí cuesta más, porque está más contaminada que la de arriba, pero importante. Y bajar el consumo. Pero no solo nosotros, también bajar el consumo los de la ciudad de Córdoba. Insisto, nosotros no puede ser que tengamos una alerta roja acá y en Córdoba están como si nada, regando, limpiando las veredas con el... No, algo hay que hacer en general, ¿no? Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora un poco de lo que es el estreptococo, esto que está hablándose por todos lados, que es una infección que aparece en la garganta.